Bueno, muchachos, entonces ya sabes, si alguien va surgiendo alguna duda, por favor, pues abre su micrófono y va preguntando que no entendí. Entonces, mire, la unidad pasada nos quedó pendiente algo que se llamaban medidas de posición y además el gráfico que tiene que ver con esas medidas, que es el de cada y bigotes. Entonces, primero pues voy a hacer un repaso muy breve, qué es eso de medidas de posición rápidamente y miramos cómo es que se arma el gráfico. Entonces, mire, cuando hablamos de medida de posición, pues podemos hablar que son medidas que hacen que los datos queden por encima o por debajo de un porcentaje. Por ejemplo, los datos que están por encima del 20% y los que están por debajo del 20%. Entonces eso es lo que hace dividir la cantidad de datos en unas partes iguales, los fracciona. Entonces hay ciertas medidas. El primero que ustedes alguna vez ya lo han escuchado son los cuartiles. Entonces los cuartiles me indican dónde está el 25% de los datos, el 50%, el 75% y el 100%. Los deciles, pues me van de 10 en 10%, y los percentiles ya va de 1 en 1%, o sea, es como muy específico. Entonces la idea de esto es que cuando yo saque esos datos, pues puedo empezar a hacer conclusiones a partir de ese cuartil, ese decil o ese percentil. Entonces miren, ustedes dicen, bueno, pero esa vaina no sirve. Yo les voy a mostrar que sí sirve. Digamos, ustedes van a presentar su prueba ICFES, esperemos que sí, este año. Entonces, cuando usted le entregan el ICFES, a usted le aparece algo más o menos como lo que está en pantalla. Esta que está acá en pantalla, pues fue mi ICFES, pero de la universidad. Eso ya es el saber pro, se llama ese. Pero igual lo califican de una forma muy similar, entonces no hay problema. Entonces, cuando usted viene y mira su ICFES, pues por ahí le aparece el puntaje y todo eso. Siempre usted tiene que fijarse muy bien en esta barrita que le dice usted en qué percentil se encuentra. Entonces, por ejemplo, vea, entre más grande sea el percentil, quiere decir que usted está en un grupo de estudiantes mucho más reducido, es decir, en el grupo de estudiantes que se sacó más puntaje. Si usted está en los primeros percentiles, pues está jodido. Eso es una interpretación que usted le puede dar a eso. Entonces, por ejemplo, miren, acá hay una barrita negra que me indica que acá yo quedé en el percentil 97. Entonces, eso es en comparación pues a todos los estudiantes que presentaron la prueba a nivel nacional, pues se supone que yo estoy en el percentil 97. O sea, de aquí para atrás, pues están todo el resto de estudiantes. Y de aquí para adelante hay un 3% de estudiantes que tienen un puntaje mejor que el mío. Acá la barrita blanca me dice respecto a los estudiantes de su grupo de referencia. Entonces, ejemplo, los estudiantes que estudian alguna licenciatura son mi grupo de referencia. Entonces, en comparación a las personas que estudian licenciaturas, pues de aquí para atrás, el 99, bueno, el 98%, pues tiene un puntaje menor al mío. Y de aquí para adelante, el 1% tiene un puntaje mejor que el mío. Entonces, de aquí para atrás tiene un puntaje peor, de aquí para adelante un puntaje mejor. Entonces, vean, visualmente, cuando yo recibo el ICFES, pues me doy cuenta qué tan mal o qué tan bien me fue, sin ni siquiera tener en cuenta acá el puntaje, porque los puntajes todos los años varían, ¿no? No es que todos los años sea la misma media o que todos los años el puntaje mayor sea el mismo, no, eso siempre va variando. Entonces, este gráfico que aparece acá, pues es muy útil para usted darse cuenta más o menos en comparación con el resto de estudiantes del país que tienen su misma edad, que están en 11, que tienen como su mismo ciclo educativo, pues usted qué tan bien o qué tan mal está y cuáles pueden ser sus aspiraciones. Entonces, esa es una forma de uno ver en estos momentos de su vida para qué le sirve saber usted qué es un cuartil, qué es un decilo, qué es un percentil. Sin embargo, pues a nosotros en este caso no nos compete estudiar los percentiles ni los deciles, sino que nos vamos a quedar con la medida más básica, más pequeñita, que son los cuartiles. Entonces, vean, los cuartiles, como les dije, nos dividen los datos en 4 partes, 25%, 50%, 75%, 100%. Tenemos que siempre lo señalamos, ¿no? Cuartil 1, 2, 3 y 4. Generalmente el 4 uno no lo halla porque el 4 es el último dato que hay y ya está, porque son todos los datos. Entonces es el último dato que aparece. Generalmente los que importan son el 1, el 2 y el 3. Eso tiene una fórmula.
porque estamos hablando de datos agrupados, entonces tiene una fórmula que parece ser extensa, pero que ahorita vamos a mirar qué es lo que significa cada cosa. Entonces vean, así por encimita. Esta K que aparece acá es el número del cuartil. Entonces, ejemplo, si yo quiero hallar cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. N va a ser la cantidad de datos. Digamos que yo tengo 50 datos en mi encuesta, pues N es 50. L va a ser el límite inferior de la clase cuartil. Ahorita vamos a mirar que la clase cuartil y lo entendemos mejor. F minúscula es la frecuencia absoluta y F mayúscula es la frecuencia acumulada. Recuerden que nosotros ya hicimos una tabla en donde podíamos ver eso. Y C es la longitud del intervalo. Esa longitud del intervalo la hallamos hace mucho tiempo, apenas iniciamos el curso. Recuerdo que mi longitud de intervalo en el ejercicio que yo hacía era 4, en el que ustedes hicieron les daba 0,92. Esa longitud del intervalo que hallaron, el dato mayor menos el dato menor sobre K, esa es la longitud del intervalo. Eso ustedes ya lo hallaron porque ya lo tienen allá en el principio del cuaderno, lo primero que uno hace cuando empieza a hacer un ejercicio de distribución de frecuencias. Entonces vean, como para hacer un recorderis rápido, el ejercicio que yo estaba trabajando era el de los puntajes de 50 estudiantes aspirantes a ingresar al primer semestre de ingeniería de la Universidad del Tolima. Entonces, nosotros llamamos un gráfico, que era una tabla de distribución de frecuencias, que pues tiene todo lo necesario, ¿no? Entonces tiene acá la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia acumulada, yo ya dividí esto en intervalos de la misma longitud, o sea, ya eso lo hicimos todo. Entonces ahora lo que nos compete es buscar cuáles son los cuartiles. Entonces, vean, los cuartiles se hallan de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es aplicar esta formulita. Vean, paso 1. Habla por ahí en la fórmula clase cuartil, entonces voy a determinar cuál es la clase cuartil. Entonces, vean, en donde dice K, como quiero hallar el cuartil 1, pues reemplazo por 1. En donde dice N, como tengo 50 datos, reemplazo por 50. Al hacer la división, da 12.5 y multiplicado por 1 sigue dando 12.5. Lo que yo debo hacer con este dato es venirme a la tabla y decir, voy a mirar en la frecuencia acumulada, que es esta, ojo, tienen que fijarse acá, en la frecuencia acumulada, un número que esté cercano y por encima a este que me dio acá. Entonces yo vengo y digo, pues el más cercano y por encima en la frecuencia acumulada es el número 15. Es decir, que la clase, vean que acá dice clase, que yo voy a tener de referencia para hacer el ejercicio con el cuartil 1, pues va a ser la clase de los datos que tiene el número 2. Entonces, vea, la clase 2 va a contener los datos que me van a ser a mí útiles. Entonces, en este caso, pues yo voy a siempre tomar de referencia esta clase 2. Entonces, vean, si ven ahí la tengo señaladita porque es la que me va a servir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar las partecitas de la fórmula para darme cuenta que son cada uno de los datos en este ejercicio. Entonces, vean, empezamos. ¿Cuál cuartil quiero hallar? El 1. Entonces K vale 1. Esta formulita que está acá, des en cuenta que ya la hallamos. Ahorita dijimos que era 12.5, entonces pues no tengo que desgastarme porque ya tengo ese resultado. Luego, el límite inferior, pues es el número que en la clase cuartil que usted tiene como referencia, le aparece acá de primeros, entonces 323. La frecuencia absoluta, 4. Y ojo con esto, acá dice F de K menos 1, entonces ese menos 1 significa el anterior. Eso quiere decir que yo voy a mirar la frecuencia acumulada, pero anterior, no la de mi clase, acuerden que está la acumulada, no la de mi clase, sino la anterior. Entonces la anterior a esta es 11. Entonces tienen que tener cuidado con este menos 1 porque el menos 1 acá significa anterior. Y C, como ya les decía, eso lo llamamos al principio del curso, en ese ejercicio vale 4. ¿Qué hago yo? Pues reemplazo cada uno de los valores que acabo de obtener en la fórmula de los cuartiles. Entonces, si yo vengo y hago las operaciones, pues lo primero que hago es esta resta, da 1.5. Si divido 1.5 en 4 y vuelvo y lo multiplico por 4, pues eso sigue dando en este ejercicio, ¿no? 1.5. Y si hago la suma, da 324.5. Acá voy a hallar el cuartil 1. Y yo puedo concluir, puedo decir, vea, como es el cuartil 1, es el 25%. Entonces, el 25% de los estudiantes tienen un puntaje inferior, o sea, por debajo de este puntaje, 324.5. Listo, ya quedó el cuartil 1. Para los otros dos cuartiles, como solamente necesitamos el 2 y el 3, es la misma historia. Igual lo voy a repetir por si en este primer cuartil no quedó muy claro, pues de pronto con el segundo vamos aclarando cosas, ¿listo? No sé si alguien por ahí tenga alguna duda, pues me van avisando.
Entonces, miren, ahora voy a hallar el cuartil 2. Esto es la repetición de la repetidera. Entonces, vean, como es el cuartil 2, entonces en vez de K voy a colocar 2. En vez de N, número total de datos, 50. Entonces ya hicimos la división, nos dio 12.5 multiplicado por 2, 25. ¿Qué hago? En la frecuencia acumulada, que es esta de acá, esta es la que está acumulada, voy a buscar un número igual o mayor al número 25. Entonces, en este caso sería esta clase de acá, vean, lo encontraste exacto, mejor todavía. Entonces encontré el número 25. Eso quiere decir que ahora yo ya no voy a trabajar con la 2, sino que voy a trabajar con la 3. La misma historia. Vengo y saco los valores según esa clase 3. Entonces yo digo, K es el cuartil 2, entonces vale 2. Esta formulita de acá, pues ya la hallé anteriormente, me dio 25. El límite inferior, en este caso, en este ejercicio, veas el primer número que aparezca acá, 327. La frecuencia es 10 y la frecuencia anterior acumulada, entonces acá está la acumulada normal, yo necesito el anterior, es decir, esta que aparece acá, es 15. Y C, pues ya les dije que era 4. Entonces vean, otra vez, reemplazo en mi fórmula, realizo la resta, me da 10, 10 sobre 10 pues es 1 por 4, 4, quedó acá. Tengan en cuenta que uno siempre cuando tenga una operación de ese estilo, una suma y una multiplicación y no hayan paréntesis, siempre se resuelve primero la multiplicación y de últimas la suma. Eso es una regla de dominancia de signos, tengan en cuenta porque pues hay veces que uno llega a la universidad y no tiene en cuenta eso y se pierde por todos lados. Entonces recuerden, primero multiplicaciones, luego sumas o restas. Entonces en este caso pues yo digo, como es el cuartil 2, es decir la mitad de los datos, pues que el 50% de los estudiantes tienen un puntaje mayor o menor, no importa, a 331. Listo, ya hay el cuartil 2. Para el cuartil 3, la misma historia, la misma carreta. Entonces, acá falta, acá es 3. Voy a corregir ahí rapidito porque escribí otra vez 1. Entonces, acá para el cuartil 3, entonces lo mismo. En vez de K, voy a colocar el número 3, en vez de N, el número 50 porque es el número total de datos. Si yo hago la división y multiplico por 3, da 37.5. Entonces lo mismo. Acá en la frecuencia acumulada, vengo y busco en dónde está el número 37.5 o 1 por encima. Entonces el que está por encima es el 39. Entonces la clase que me sirve es la clase número 4. Entonces lo mismo. En este caso recuerden que voy a trabajar es con esta clase, con la clase número 4. Entonces vengo y saco los datos. El cuartil es 3, este dato lo hay anteriormente, el límite inferior es 331, la frecuencia de esta clase es 14, la frecuencia acumulada anterior es 25 y se vale 4, la misma historia. En la fórmula vengo y reemplazo cada uno de los valores que me dieron. Si yo hago la operación, si ya hago acá resto, luego acá divido, luego multiplico por 4 y sumo, al final me da 334.5. Entonces el cuartil 3 representa el 75% de los estudiantes. Entonces ahí, pues, hay 75% que está por debajo a 334.5 puntos. Listo, entonces hasta ahí, pues yo ya hallé los cuartiles que necesito. Como ya tengo los cuartiles, entonces en ese momento, pues yo ya puedo darme el lujo de pasar a realizar mi diagrama de cajas y bigotes en Excel. No sé si alguien por ahora tenga alguna duda de lo que les he explicado. Los comentarios no veo. Si de pronto no entendieron lo anterior, avisen de una vez para yo no seguir como un loco. Pero... Profe, buen día. Lo único que se cambia en la tabla es la clase, ¿verdad? Sí, y a partir de esa clase, pues también cambian los datos, ¿no? Ah, listo, profe. O sea, lo primero que tú hallas es como la clase, ¿cierto? Como la clase que necesitas y a partir de eso, pues es donde tú empiezas a tomar esa clase como referencia, ¿cierto? Y de ahí es de donde sacas el límite inferior, la frecuencia acumulada, etc. ¿Listo? De resto, miren que todo es la misma repetidera. Lo que me importa es en qué clase está. Listo, entonces ahora sí, pues yo puedo pasar a hacer pues mi ejercicio en Excel. ¿Bien? Entonces, miren, en este caso, pues yo ya tengo acá la tabla, que es con la que venimos trabajando siempre.
Entonces, a partir de la tabla, como yo ya fui allá a los cuartiles, pues voy a armar una tablita extra. La tablita extra está compuesta por lo siguiente, vea. Acá voy a colocar valores, ancho, acá voy a colocar los valores, ¿cuáles van a ser? El valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el número máximo que aparezca en la tabla. Entonces, vea, el número mínimo, según esta tabla, es 319, vea, el primero que aparece. El número máximo es 345. Ahora, el cuartil 1, pues yo lo hallé por acá, ¿cierto? Entonces voy a venir a buscar dónde dejé yo el cuartil 1. Creo que era 327, si la memoria no me falla. Igual vamos a confirmar que si era 327. Entonces, vea, por acá está el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1 a 324.5. Si me falla la memoria, entonces 324,5. El cuartil 2, dígame. Los datos que para sacar los cuartiles, ¿dónde se ponen? ¿Cómo así que los datos para sacar los cuartiles? No, o sea, me refiero si se ponen en Excel o no se ponen. O sea, No, eso sí código. tiene, eso que yo hice acá sí es como un procedimiento a mano que uno hace, ¿no? Como el procedimiento matemático. Ya después esos resultados son los que yo paso a Excel, ¿sí? Entonces, vea, estoy pasando el resultado del cuartil 1, ahora estoy pasando el resultado del cuartil 2, lo estoy poniendo en Excel. Vea, 300, lo que estoy pasando los resultados que me dieron a mano, ¿no? Y luego en el cuartil 3 nos dio 334,5. Entonces yo lo coloco, 334,5. Acá lo que hice fue pasar estos tres resultados que obtuve, los pasé a Excel, para poder que Excel me genere el gráfico, listo. Entonces vea, acá en el ancho, en el primero coloco el mismo número que haya de primeras, 319. Ahora acá voy a darle igual, voy a seleccionar la casilla del cuartil 1, voy a colocarle menos el mínimo, enter. Ahora, igual, voy a seleccionar la del cuartil 2, menos la del cuartil 1, enter. Lo mismo, vea, igual, la del cuartil 3, menos la del cuartil 2, enter. Y acá lo mismo, igual, el máximo, menos el cuartil 3 y enter. Dense cuenta que lo que estoy haciendo es la diferencia que hay, pues, entre cada número, ¿no? Entonces, como ya tengo el ancho, voy a seleccionar únicamente lo que diga ancho, sin la palabra y nada, únicamente esos valores. Vean. Solo seleccioné eso, no más. Recuerden que para seleccionar usted le da Shift y flechita hacia abajo y le selecciona todo. Y le voy a decir a Excel que me tiene que insertar un diagrama de barras horizontal, vea, ese es el vertical, ese es el horizontal, pero además de que sea horizontal, tiene que ser uno apilado. Entonces, vea, dice barra apilada. Entonces, lo inserto. Listo, vea, ahí ya quedó insertado. Listo, después de que lo inserto, le doy clic sobre el gráfico, luego le doy clic derecho y le voy a dar acá donde diga seleccionar datos. Y cuando dice seleccionar datos, yo le voy a dar acá donde dice cambiar filas por columnas. Y le doy aceptar. Listo. Entonces vean que ahora quedó como un gráfico extraño, ya lo vamos a arreglar, listo. Entonces vean, en la primera columna, esa primera columna ya no me va a servir de mucho. Entonces voy a darle por acá a dar por clic derecho, dar formato a serie de datos y se me despliega por acá una barrita a la derecha. En donde dice relleno, voy a decirle que en esa barra yo no quiero relleno. Lo mismo a la segunda barra, no quiero relleno, y lo mismo a la última. Solamente me quedan las barritas 3 y la barrita 4. Listo, hasta ahí espero que todo esté como claro, ¿no? Profe, ¿para qué se dan esas dos barras? Listo, póngale cuidado. Cuando usted analiza un gráfico de cajas y bigotes, a uno lo que le interesa es mirar qué hay entre el cuartil 1 y el cuartil 2, y qué hay entre el cuartil 2 y el cuartil 3. O sea, es como lo más importante en ese diagrama, mirar qué tanto hay ahí, ¿no? Qué tantas personas están ahí, qué tan grande es esa brecha que hay. Entonces, dése cuenta que yo ya tengo las cajas, esto que está acá se llaman cajas. Ahorita le voy a hacer lo que se llaman bigotes. Entonces ya le explico cómo es que uno hace los bigotes. Entonces, en este caso, para hacer el bigote, ya les explico ahorita cuando terminemos el gráfico, pues a qué se refiere cada parte del gráfico, ¿no? Entonces voy a darle clic sobre la barra 2,
acá mire la que ya borré, aparentemente lo que hice fue quitarle el relleno a esa barra y todavía existe. Vengo y le digo acá, agregar elementos del gráfico, barra de error, más opciones de la barra de error, y acá le voy a dar donde diga menos. Luego de que le doy donde diga menos, vengo a porcentaje y le digo que yo quiero la barra completa, o sea que la quiero al 100%, y ya me alargo un poquito la barra. Entonces vea, salió, en matemática le llaman así, no me pregunten por qué, porque parece, dice, pero bueno, eso ya es otro tema, que porque parece un bigote que le sale de acá, entonces por eso me llama diagrama de cajas y bigotes. Listo, vea, ahí ya quedó eso. ¿Hasta ahí bien? Creería Sí, que sí. señor. Bueno, entonces vea, Profe, yo me ahora, perdí en la cosita del bigote. una cosita del bigote, entonces otra vez, seleccionas la barra, esta barra de acá, ¿cierto? La que está como borradita al pie de la gris, le das agregar elemento del gráfico, barra de error, más opciones de barra de error, y él te desprende por acá pues la opción para que le des, porque no encuentro el cosito. Acá, mira, para que por acá le des en la opción menos, el de una vez se lo bota, no fue porque ya me ha salido, la opción menos, y que le des acá en donde diga porcentaje, le escribes 100%, y ya, salió el bigotico de la caja. Ahora mire, para la otra, le voy a dar a esta barra que yo tengo de color amarillo, otra vez, agregar elemento del gráfico, barra de error, más opciones de la barra de error, pero ahora en vez de darle menos, le voy a dar más. Y ahora, acá en donde dice valor, voy a dejarlo en valor fijo y voy a colocar el mismo número que les aparezca a ustedes acá. Vea, este número que apareció acá es el número que yo debo colocar acá donde diga valor fijo. Entonces ahí dice 10,5. Pues yo voy a colocar ese valor. 10,5. Ahí quedó. Entonces ahora sí, pues importante. Título del gráfico. Recuerden que si ustedes no le ponen título al gráfico, yo no se los valgo porque puede ser un gráfico de cualquier cosa. Entonces, pues esto, yo ya les dije que se llama diagrama de cajas y bigotes. Y bueno, ya ahí sería como toda la parafernalia que viene de qué, ¿no? Pues de los 50, de los puntajes de los 50 estudiantes aspirantes a ingresar al primer semestre de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo hice copy y pego porque yo voy a volver a escribir toda esta carrera. Esto es. Voy a agrandar el gráfico para que no se vea ahí tan amontonado y para que lo veamos más claro de qué se trata. ¿Listo? Pues vean, yo ya tengo mi diagrama. Entonces voy a analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que me muestra este diagrama? Me dice, mire, su puntaje mínimo es este de acá, donde empieza el bigote. Ah, pues claro, mi puntaje mínimo era 319. Luego, el cuartil 1 de sus datos está acá, entre 319 y por acá como 324. Si ven, acá abajo les va apareciendo los valores. Luego, generalmente los datos que usted tome siempre van a estar la mayor cantidad entre el cuartil 2 y entre el cuartil 3. Entonces le va a decir, vea, en el cuartil 2, entre el 25 y el 50% de las personas, pues están acá entre este puntaje, 324 y como 332 más o menos, es por acá. Luego le dice, en el cuartil 3, o sea, entre el 50% de las personas y el 75% de las personas, pues está hasta acá, como hasta 334. Además le dice, mire, la mitad de sus personas, esta es como la línea que divide la mitad, está por debajo de 331 puntos. Y la mitad de las otras personas que presentaron la prueba están por encima. Es decir, si yo presento una prueba, me interesaría no estar de aquí para atrás, sino de aquí para adelante, ¿no? Que yo entre estos datos que están aquí para adelante. Entonces, obviamente, esto siempre se vuelve más pequeño porque es más difícil que usted saque más puntaje que se saque menos puntaje. Luego, entonces, acá, al final me dice, miren, estos puntajes que están por acá son de las personas que se sacaron el mayor puntaje, por allá entre 334 y 345. Y la persona que más puntaje se sacó fue la que se sacó acá, 345. Entonces, ve ahí con los cuartiles, pues yo puedo hacer un diagrama que además tiene una interpretación. Obviamente eso no se hace a la loca. ¿Bien? Entonces, en este caso, pues yo ya hice mi diagrama de cajas porque eso parece una caja y de bigotes porque al lado le sale a cada uno un bigote. ¿Listo? Ahí ya quedó colocado.